mucho de lo que van a escuchar esta noche va a sonar muy absoluto. Sin embargo, quiero empezar este taller con una historia. Uno de los cabalistas más grandes que existió en la historia fue un cabalista que se lo conocía como el Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria. El Ari Akadosh era contemporáneo de otro gran cabalista que se llamaba Rabbi Yosef Karo, que fue quien escribió una cosa que se llama la Halajá, las leyes judías. ¿Sí? Un libro que se llama Shulchan Aruch, que describe el cómo se cumple con los preceptos de la Biblia. Y hay una historia que cuenta en uno de sus libros Rabbi Yosef Karo, que dice que un día llegó a una parte de una cierta ley que no entendía. De hecho, hay toda una historia de que este rabino, Rabbi Yosef Karo, tenía un guía, un maggid, le llamaban, que en realidad no era que él era tan inteligente, sino que tenía tal pureza espiritual que escuchaba la voz de un ángel que le dictaba lo que, ¿sí? Le decía qué hacer, qué escribir. A veces no hace falta ser tan inteligente y es mejor saber qué hacer en el momento adecuado que ser un genio, ¿no? La cosa es que no podía entender un determinado pasaje de la Mishnah, una ley. Y estuvo semanas en su estudio, sin salir, comiendo lo mínimo, sin dormir, hasta que por fin entendió. Salió excitado de tener este conocimiento y se dio cuenta que cuando salió de su estudio era la mitad de la noche. No había, ninguno de sus alumnos estaba ahí, él tenía todo un séquito de grandes sabios que eran sus alumnos. Y no había nadie, y él quería compartir lo que acababa de entender. Y la única persona que estaba ahí era el señor de la limpieza. Entonces se acerca y dice, bueno, por lo menos a alguien se lo voy a decir. Y se le acerca y le dice, no sé cómo se llamaría el señor, le dice, Juancito, ¿qué opinás que quiere decir esta frase de la Mishnah? El señor de la limpieza leyó, pensó 1 minuto, 2, y le dijo exactamente lo que a él le había tomado 2 semanas de velar. Y Rabbi Yosef Karo cayó en una tremenda depresión, ¿sí? Se sentía que era un inútil, ¿sí? Que todo lo que él pensaba, que estaba escribiendo, a lo mejor era todo, no servía para nada. El Ari se entera de esto, lo viene a ver y le pregunta, le dice, ¿qué te pasa? Le cuenta la historia. Le dice, yo te voy a contar una historia de algo que sucedía en la ciudad de donde viene mi familia. El Ari viene la familia del Ari venía de un lugar del norte de España, en Cataluña, muy cercano a los Pirineos. Y en este pueblo donde vivía su familia no había agua. Había que esperar el agua de deshielo y en verano no había agua, pero había reservorios de agua que se formaban en la montaña. Y había un señor, le cuenta el Ari a Rabbi Yosef Karo, dice, había un señor que era tan fuerte que él podía subir a la montaña con un yugo y 2 baldes vacíos, barriles, cargarlos con agua y traerlos a la ciudad. Rabbi Yosef Karo lo mira y le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y con lo que me está pasando? Le dice, una vez que este señor bajaba el agua de la montaña, todos la podían tomar. Cuando yo empecé a estudiar Kabbalah hace 20 años atrás, estudiar Talmud Eser Sfirot, estudiar lo que ustedes van a escuchar acá en su primera exposición a la Kabbalah, había que esperar años. Y
quien fue mi primer maestro, después de 15 años de dar clases de Talmud Esesfirot, antes de morir, solo dio la introducción, en esos 15 años, solo explicó la introducción. No es mi mérito el que ustedes escuchen lo que van a escuchar. Hay un cambio en el desarrollo espiritual de las personas y en la vida y en la tecnología y en a lo que tenemos acceso hoy en día, que de golpe hace que esto sea simple, fácil. El trabajo de miles de años de estos cabalistas en bajar este conocimiento de la montaña hace que hoy ustedes puedan simplemente tomarlo. Y con eso vamos a empezar. Cualquier respuesta es buena. ¿Qué es el éxito? Los que están más cerca. Lograr un objetivo. Encontrar una salida. Que se reconozca el mérito, el esfuerzo y el talento. Que el pensamiento se cumpla. Sentirse pleno. Presencia. Como ya alguien dijo anteriormente, según la lengua española, éxito quiere decir salida. Después están las interpretaciones, pero literalmente la palabra éxito quiere decir salida. ¿Salir de qué? No sé, de alguna situación en la que estás ahora que quisieras que fuera diferente. Veamos cómo ocurre. Si yo tengo hambre y tengo ganas de comer, tengo hambre, ganas de comer, mi meta es satisfacer ese hambre. Ahora, si yo logro ir a la heladera y encontrar algo para comer o encontrar ingredientes y hacer algo de comer y comer, respecto a esa carencia que tenía, tuve éxito. Según la Kabbalah, ¿qué es el éxito? Es la capacidad de materializar una idea. Es decir, tuve la idea de ir a comer y lo logré. Y el éxito no pasa necesariamente respecto a alimentarte, no pasa porque seas buen cocinero. Ahora, si tu expectativa en tu vida es ser un chef con 3 estrellas o 4 estrellas, entonces ahí es donde es importante que sepas cocinar. Pero respecto a la necesidad de comer, exitosamente todos ustedes lo hacen todos los días, si no, no estarían acá. El éxito es la capacidad de materializar la idea, por lo cual la materia está llena de idea. Si nosotros sabemos que en este mundo físico hay átomos y que en el átomo solo el 1% del átomo en realidad es materia. El resto es espacio vacío. Ahora, ¿por qué se ve sólida la materia? Porque tiene, nos dicen, una energía interna que hace que los electrones den vuelta alrededor del núcleo y se vea y se genera este campo de repulsión que hay en los objetos que nos hace parecer que es sólido. ¿Qué hay detrás de todo ese espacio vacío? Hay una idea o hay una energía. ¿Sí? Esto es una mesa porque alguien tuvo la idea de convertir un árbol en mesa. ¿Sí? Y todo el tiempo que la mesa exista, la idea está viva en ella. ¿Cuándo muere la idea? Cuando viene alguien y decide hacer otra cosa. ¿Sí? Cuando una idea superior o superadora interviene otra vez en la materia para hacerla otra cosa. Y esto les va a empezar a dar alguna noción del por qué podés hacer 2 objetos iguales, uno a la gente le gusta y a otro no. ¿Por qué no es lo mismo ver la Mona Lisa que ver una reproducción? La intensidad de la idea de la persona que creó eso fortifica
el campo magnético de la materia y lo protege. Según la energía del pintor o del artista, se termina generando en una manifestación de materia que, si prestamos atención, aquel que va a tratar de modificarla le teme, le produce, hay un respeto, hay una energía en ese cuadro que no te deja, no sé, apoyarlo en el piso como apoyarías cualquier otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre ese cuadro y, no sé, una hoja? Es todo materia, es todo átomos, es todo lo mismo. Bueno, pero hay toda una creación plasmada en el cuadro que tal vez no la hay en algo que se hace en serie. Ahora les voy a pedir que me digan honestamente si sienten, levanten la mano, si sienten que son personas exitosas. Solo el 10%, a lo mejor 15% de la gente levantó la mano. Levanten la mano ahora aquellos que sepan o sientan que por lo menos en algún área de su vida son exitosos. No somos tan tontos, ¿sí? En algo, para algo somos buenos, ¿sí? Y yo lo que les voy a pedir que hagan a través de este taller esta noche es que traten de mantener en su mente como si fuera que tienen dos pantallas. Una pantalla la vamos a ocupar con ese área de su vida en donde son exitosos, para que puedan ver la similitud que hay, el proceso que hay en ese éxito comparado con lo que van a escuchar esta noche. Y del otro lado, les voy a pedir que pongan una imagen que la van a desarrollar ahora. Yo les voy a dar 1 minuto para que ustedes elijan un área de su vida, y es a propósito que es 1 minuto. Traten de, durante todo el minuto, de pensar, cuando yo les diga, elijan un área de su vida que no es exitosa, donde les gustaría una salida, un cambio. Y lo que quiero que hagan es que piensen cómo sería su vida, ese área de su vida, si fueran exitosos, empezando ahora. Todas las imágenes que se le vengan, pero agoten el minuto. Muy bien. ¿Pudieron pensar durante todo 1 minuto, ver imágenes de cómo sería ese éxito? ¿Todos? ¿Alguien no pudo? Ok, hay unos cuantos que no. Okay. Y les voy a pedir que traten de sostener durante esta noche esas imágenes, porque quiero que sepan que si lo pudieron pensar, lo pueden crear. Siempre lo que un ser humano termina manifestando y concretando y realizando en su vida empieza por una idea. ¿Sí? Algunos roban una idea, ¿sí? Pero de cualquier manera siempre empieza por una idea. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las ideas? Porque sepan que según este ancestral conocimiento de la Kabbalah, los seres humanos son incapaces la mente humana es incapaz de generar una idea. Y estoy hablando de ideas y no de pensamiento. ¿Sí? La mente humana es capaz de pensar y de intelectualizar una idea, pero no es capaz de generar una idea. Nadie dice, pensé una idea. La gente dice, se me ocurrió una idea, o,
por fin me vino una idea. Y no es a voluntad tuyo. Podés estar horas, te plantean un problema y te pones a pensar, y no porque te hayas puesto a pensar va a llegar la idea. Y vas a apelar a la experiencia y a lo que ya hiciste en el pasado, pero una idea brillante no es algo que el ser humano controla, es algo que sucede. ¿De dónde vienen las ideas? Solo existen dos fuentes, dos lugares. El primero, Atzilut, ya les voy a decir qué quiere decir. El segundo, el cuerpo. ¿De dónde surge la idea de ir a comer? De una carencia del cuerpo. El cuerpo te está pidiendo, siente una necesidad y de golpe, sin mayor proceso mental, te estás parando a ir a buscar lo que sea que el cuerpo quiere. ¿Sí? Te inyecta en tu pensamiento la idea de que necesita comida y ahí vas. Entonces el cuerpo pide y los hombres actúan. Pero entre el pedido del cuerpo y el actuar hay todo un proceso. ¿Sí? Porque mientras estás yendo a la heladera estás pensando qué vas a comer, y qué compraste, y qué hay, y qué te da ganas de comer, qué te va a dar más placer. Y la suma de las carencias de todos los seres humanos terminan generando esto que se conoce como consciente colectivo. Te vienen y te venden la idea de que hay inseguridad, entonces todos sentimos miedo. Y cuando sentimos miedo, compramos o pretendemos comprar seguridad. ¿Sí? Por eso a la inseguridad nos la regalan. Desde este momento en adelante, por una sola decisión, ustedes pueden ser personas completamente distintas y nuevas. Hay solo dos tipos de seres humanos: creadores y competidores. Volvamos a qué es Atzilut. Las ideas provienen de solo dos lugares. Después el hombre piensa y intelectualiza la idea y genera algo o no con esa idea. Atzilut es un mundo o un plano metafísico. Literalmente la palabra Atzilut quiere decir emanación. Y es en sí una idea. Atzilut es la única idea. ¿Quién la pensó? Eso que nosotros llamamos Dios. Hay un término en hebreo o en Kabbalah que se conoce como Makshevet Abriá, el pensamiento de la creación. Hay un pensamiento que tuvo, y les va a parecer raro que digo esto que llamamos Dios, pero porque no lo voy a explicar esta noche, pero sepan que eso que pensó crear todo esto, también pensó en que nosotros íbamos a necesitar un Dios y inventó un Dios para nosotros. Porque entendió la importancia de la fe en el desarrollo del ser humano, no porque ese Dios sea cierto. Entonces, Atzilut es una idea, es la idea del mundo perfecto. Es esto, la creación, el universo, en un estado de absoluta perfección. Ahora, ¿a quién le toca crearlo? A nosotros. ¿Cómo se hace? Extrayendo pedazos de esa idea y manifestándolo físicamente en este mundo. De hecho, el mundo de Atzilut es como una especie de membrana semipermeable que está llena de esta idea, y esta idea chorrea, gotea. Literalmente el Zohar dice, el Zohar es uno de los principales, el principal cuerpo de conocimiento de la Kabbalah. El Zohar dice que desde este mundo metafísico de las ideas, gotean ideas que tratan constantemente de permear la psiquis humana.
en búsqueda de personas que puedan materializar esa idea o ese pedacito de la idea. ¿Cuál es la diferencia entre un creador y un competidor? El primero es un ser humano, el segundo no lo es un animal. Una de las características que los cabalistas describen como diferencia entre el reino animal, entre la creación del reino animal en el quinto día de la creación, según la Biblia, versus esa otra cosa que se creó el sexto día, que es el hombre, es que el hombre, dice la Torá, dice, hacemos a un hombre que sea creado a imagen y semejanza de Dios y que esté por encima de toda la creación. ¿Qué quiere decir por encima? Es decir, que esté más allá de las características de todo lo creado anteriormente. ¿Cuál es la principal característica del animal, en diferencia de las plantas? Es que, además de que se comunican y una serie de eso lo vemos en más detalles en el curso inicial, el animal compite por sobrevivir. La mentalidad de un competidor es que el mundo es un lugar con recursos escasos. Y como todos quieren lo mismo, el mejor gana. ¿Sí? El ser competidor solo funciona desde la percepción de que el mundo tiene recursos limitados y que gane el mejor. La conciencia de un ser creador es aquel que sabe que hay una materia prima esencial en este universo, que por cierto se llama Atzilut, con la que se puede crear lo que sea. Y todo otro ser humano es parte de tu equipo, no tu competencia. ¿Sí? Los seres humanos somos en sí un equipo. También hay un diseño detrás de impulsar la competencia como se ha hecho en los últimos 150 años. Van a notar que no esta noche, pero cuando empiecen a adentrarse en el mundo de la Kabbalah y empiecen a googlear la historia de la Kabbalah, se van a encontrar con hechos muy particulares, como por ejemplo la prohibición del estudio de la Kabbalah una vez que empezó la Revolución Industrial. ¿Sí? Parece que seres humanos con demasiado conocimiento no eran muy útiles para las fábricas. Entonces, la Iglesia, el Rabinato de Israel, todos fueron prohibiendo el estudio o ocultando, de hecho, utilizando uno de los primeros nombres que la Kabbalah antiguamente, hasta el año 1500 más o menos, se conocía con el nombre de Jochmat Nistar, que quiere decir conocimiento oculto. Entonces, ¿qué hicieron los grandes sabios? Dijeron, es para que permanezca oculto. No, la Kabbalah es el conocimiento de lo oculto, es decir, lo que no se ve, lo que está detrás de la materia, del mecanismo. Ahora, ¿cómo se llega al mundo de Atzilut? Si ahí está, porque no lo que se les ocurrió a ustedes recién cuando tuvieron un minuto para pensar, sino la mejor de las ideas para resolver esa situación en sus vidas, existe y está, y sus vidas en estado de perfección existen potencialmente en Atzilut ahora, en este instante. Lo único que hay que hacer es que hay que estirar la mano, sacar un pedacito de Atzilut y manifestarlo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se llega? ¿Y quiénes llegan a Atzilut? Los que buscan adhesión
con Atzilut por la adhesión misma. Si uno entiende que eso es el pensamiento de Dios, ¿sí?, que eso es el todo, estaría bueno ser parte de eso. Ahora, el crecimiento espiritual o el desarrollo de una persona desde la inteligencia emocional o espiritual, lo digo de esta forma porque según la Kabbalah hay una relación directa entre el nivel del alma que se conoce como espíritu y la emoción. El desarrollo de la inteligencia emocional o espiritual lleva al deseo de adherirse con esta idea del entendimiento de todo. ¿Sí? ¿No quisiéramos saber cómo funciona todo? Por ahora, como tenemos pequeños problemas en nuestras vidas, queremos saber cómo se puede solucionar eso, cómo funciona en ese aspecto. Pero estaría bueno saber cómo funciona todo, saber por qué en un mundo que fue creado supuestamente por un Dios todo misericordioso hay atentados terroristas. El segundo tipo de personas que llegan o que adquieren ideas o conocimiento de Atzilut son las personas que son coherentes entre el pensamiento y la acción. Y ahí es a donde entra un Steve Jobs, un Dalí, ¿sí? Todas estas personas que nos parece injusto que sean tan exitosos. Si son malas personas, bueno, les tengo noticias. Este mundo en el que nosotros estamos es mecánico. No le importa que seas bueno o mala persona. Se maneja con reglas y leyes físicas y metafísicas que son mecánicas. Vos metés los dedos en el enchufe y te da electricidad. Y no puedes decir, pero Dios, soy buena persona, ¿cómo dejás que me dé electricidad? Sin embargo, cuando reclamamos por el éxito de personas que nos parecen que son malas personas, es lo mismo que decir, ¿sí?, ¿cómo puede ser? Está todo mal en este mundo. ¿Sí? ¿Estará todo mal? Ahora bien, ¿qué quiere decir ser coherentes entre el pensamiento y la acción? Es la gente que piensa, siente y hace, bueno o malo. Así sea algo que esté condenado socialmente, porque este sistema mecánico tampoco no conoce de las leyes de la moral y las buenas costumbres. Porque esas leyes de moral y buena costumbre, si uno ve la historia del mundo los últimos 500 años nada más, van a encontrar que las cosas que eran morales y de buena costumbre hace solo 150 años, toda esa gente estaría presa hoy. ¿Sí? Pero dentro de 150 años más, todos van a estar libres si harían eso. ¿Sí? Son ciclos de moralidad extrema y de lo que sea que le conviene a unos pocos en ese momento. Y aquí empieza uno de los primeros secretos de lo que uno no debe hacer si quiere ser exitoso. Y es pensar en cosas que sabes que no vas a hacer. Si no lo vas a hacer, no te pongas a, ¿cómo se dice? Daydreaming, a soñar despierto. Ay, cómo me gustaría, y te pones y estás y pensás y todo esto. ¿Sí? Porque cuando Atzilut sale a buscar personas que sirvan para precipitar una idea, busca a los que sean efectivos llevando la idea a cabo. Entonces por ahí pasa que un tipo que es un maltratador o lo que sea, pero cada vez que piensa en maltratar a alguien, un minuto después lo está maltratando, ¿sí?, es una persona efectiva para precipitar una idea. Es como ir al médico. Si vos necesitas una operación, ¿vas a ir con el médico que es más buena persona o con el que es el mejor cirujano? ¿Sí? Dicen, mira, tenemos este tipo, es un amor de persona, es divino, se le muere la mitad de los pacientes nada más. Y tenemos este otro que es un desgraciado, pero es efectivo. ¿Sí? Te va a maltratar.
no te va a escuchar, va a ir, te va a operar y listo. ¿Sí? Pero 99,9% de success rate, ¿cómo se dice? De radio de éxito, de efectividad. ¿Qué elegimos? El efectivo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre, hay personas que a través de su deseo de agregar valor a la humanidad, constantemente están buscando sacar ideas de Atzilut para manifestarlas, y hay personas que simplemente son efectivos y son abducidos prácticamente por este consciente o esta inteligencia de Atzilut para que hagan algo que el mundo necesita. Y la verdad es que al universo, esas personas les importa muy poco. Para lo que los quieren es para manifestar eso que el mundo necesita. Los casos más, ojo, después empieza una batalla interna en la persona que recibe este tipo de ideas brillantes porque es un buen ejecutador, que es el distinguir que la idea vino de un lugar divino y no pensar que fue él. ¿Sí? Porque en realidad, una vez que una persona entra en contacto con la energía de Atzilut, así sea que fue elegido por su capacidad de precipitar ideas al mundo físico, una vez que una persona entra en contacto con Atzilut, es muy difícil de que no lo afecte en su calidad de persona. Los casos más destacables son dos de las personas más tiranas que existieron en sus épocas como empresarios en la historia del mundo, y son las dos personas que son los dos filántropos más importantes que tuvo el mundo, Carnegie y Rockefeller. Hasta el día de hoy, combinado, no hubo en el siglo XX donaciones como el dinero que donaron Carnegie y Rockefeller. Si prestan atención, todos estos personajes casi macabros que hubieron en la historia del mundo, que acumularon tremenda cantidad de riqueza, esa riqueza la hicieron aportando conectividad al mundo. En el caso de Rockefeller, el petróleo fue lo que movilizó la unión de la tierra, básicamente. Y en el caso de Carnegie inventó la vía del tren. ¿Sí? Inventó el acero forjado. Hoy hay edificios y rascacielos en el mundo solo porque Carnegie inventó el cómo se forja el acero para hacer vigas. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo hago si no estoy todavía en ese plano en donde mi nivel de espiritualidad me hace ir y extraer ideas de Atzilut? Y quiero ser un vehículo coherente para manifestar éxito en mi vida sin que tenga un costo colateral como el que tuvieron para alguna de estas personas. El proceso es simple. Y esto es importante que fijen la palabra simple. Las cosas son difíciles solo para los que no lo entienden. ¿Sí? Cuando vos vas a pedir un presupuesto de algo y te miran lo que tienen que arreglar o hacer, te dicen, uy, esto es muy difícil. Lo que el Señor te está diciendo es, no sé cómo arreglarlo. ¿Sí? Porque para una persona que sabe hacer algo, siempre es fácil. Esto es importante ir fijando conceptos que son... van a ver que hay mucho de lo que nos enseñaron, sobre todo nuestros padres, que nos enseñaron mal. Y una de las dificultades que tiene a veces el estudio de la Kabbalah es que uno tiene que desaprender algunas cosas.
Entonces, todo empieza por una idea. La emanación, o este lugar, Atzilut, es una idea. Esa idea, si es real y si esa idea puede ser o convertirse en la manifestación de algo físico y nuevo en este mundo, inmediatamente, sin nuestra voluntad, va a generar un proceso de pensamiento creativo. ¿A alguien le pasó alguna vez que te despertás o te estás quedando dormido y se te ocurre una buena idea y ya no podés dormir 2 horas hasta que lográs? Nadie puede decir, se me acaba de ocurrir cómo, no sé, curar el cáncer. Mañana cuando me levante voy a ver cómo lo hago. ¿Sí? En el momento que una idea real, y esta es una de las formas como uno distingue que la idea proviene de Atzilut, de este depósito de ideas divinas. En el momento que la idea aparece, despierta un proceso creativo automático e inevitable. ¿Sí? Pensás y pensás y pensás y pensar. ¿En qué estás pensando? En cómo vincular esa idea con el mundo físico. Empezás a pensar, si quiero, no sé, fabricar un producto, inmediatamente empezás a pensar cómo se haría, con qué máquina, qué materiales, cómo tendría que ser, cómo lo venderías. Empezás a pensar detalles que tienen que ver con relacionar la idea, que es algo que todavía no existe. Esa es otra de las condiciones para saber que la idea proviene de Atzilut. Todavía no existe. ¿Sí? Si no, estás copiando. Y solo los competidores copian. Ojo, uno puede mejorar algo que ya existe, pero esa mejora tiene que ser realmente nueva e inexistente previamente para que sea una creación. ¿Sí? Estamos claros con esto, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo distingo? Inmediatamente se enciende un proceso creativo. ¿Qué viene después? Un proceso de materialización. Está todo muy bien, ya tuve la idea, ya pensé cómo, ahora hay que ir a juntar las partes. Ahora hay que formarlo, darle forma. Y esto, el darle forma, muchas veces incluye traer otras personas, asesoría, ¿sí? Si fuera, un producto o algo que... Y eventualmente tiene que convertirse en acción. De hecho, la palabra acción en Kabbalah, relaciónenla con materia. Solo en el plano físico y material existe la acción. Ahora, un dato interesante es que no existe la acción sin el proceso de formación previo. No puede aparecer la acción si no hubo formación previamente. Y no puede aparecer el proceso de formación si no hubo un proceso creativo antes. Estos 4 niveles, y para darles una idea simple, fácil, este edificio. ¿Dónde empieza un edificio? En una idea. Alguien dice, en este terreno voy a construir algo. Después vamos a ver la motivación que hay detrás de esa idea, cómo afecta lo creado. Pero en definitiva, como comienza, es simple. Alguien dice, acá voy a construir un edificio. El proceso creativo tiene que ver con hacer planos, sea sentarte y hacer un primer dibujo de cómo querés, después contratarás a un arquitecto que lamentablemente seguramente va a tratar de influir sobre tu idea original. Una de las cosas que uno tiene que saber si quiere ser exitoso, y esto hay que grabárselo a fuego, el que tiene la idea pone las reglas. El que tiene la idea pone las reglas. Esto quiere decir, si a mí se me ocurre
crear un árbol, no lo puedo hacer distinto que como todos los árboles que ya fueron creados. Porque cuando Dios creó los árboles, o quien sea que creó los árboles, lo hizo bajo un cierto set de reglas, y esas son las reglas que quedaron establecidas para crear un árbol. Hay que agarrar la semilla, plantarla, regarla, ¿sí? No hay nada que puedas hacer respecto a ese proceso que fue establecido por quien creó el primer árbol. Sin embargo, hay una persona que creó el cómo hacer que ese árbol crezca mucho más rápido, ¿sí? Un ingeniero lumínico se dio cuenta que la fotosíntesis ocurre más rápido con una cierta mezcla de frecuencias azules y rojas. Entonces crearon una lámpara LED que hace que la planta crezca mucho más rápido. Ahora vos no podés poner las reglas de cómo se genera o se crea el iodo del LED, porque ya lo había creado otra persona, ni la planta, pero el cómo se va a crear la lámpara y el proceso y todo esto sí, porque es tu idea. Ahora, si a vos se te ocurre una idea de un producto, de algo que no existe, tenés que saber que la gente con quien hables de la idea muy probablemente te va a decir que no es posible. ¿Por qué? Porque eso no existe. ¿Se entiende? Y vos sos la única persona que vio la idea, él no la vio. Entonces siempre un tercero te va a decir, no, si fuera tan fácil alguien lo hubiera hecho. ¿Sí? Si fuera tan bueno, a alguien se le hubiera ocurrido. Bueno, se te ocurrió a vos y nadie más, no es que se te ocurrió, extraíste un pedazo de Atzilut y ahora ya no está ahí disponible para otras personas. El extraer un pedazo de Atzilut por una cantidad de tiempo, hasta que pruebes que no sos capaz de precipitarlo y lo pierdas, tenés la exclusividad, es tuyo, nadie más lo puede ver, porque te llevaste ese pedazo de la idea divina de la creación y ahora está en tu mente. Si la precipitas, podés hacer que se convierta en materia. Si no, es reabsorbida, por decirlo de alguna forma, y vos sos un fracasado. ¿Sí? Y eventualmente sos reabsorbido también. Y nadie se acuerda de quién fuiste. Levante la mano el que sepa el nombre de sus 4 bisabuelos. De sus 4 bisabuelos. 9 personas, de 280 personas. ¿Sí? Fue hace solo 2 generaciones atrás. Y ellos estaban seguros de que eran gente importante. Pero sus propios nietos no saben quiénes fueron. Sus propios nietos. ¿Sí? Ahora, o bisnietos, bueno, son su familia, ¿sí? Bisnietos, no saben quiénes fueron. Sin embargo, te aseguro que tus bisnietos van a saber quién fue Steve Jobs y quién fue Gandhi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron capaces, porque fueron seres humanos. En algún aspecto fueron capaces de cambiar el mundo. Y si ustedes no fueran capaces de cambiar el mundo, no les hubiera dado ganas de venir a esta clase. Este proceso se conoce en Kabbalah como los 4 mundos, que tienen estos nombres. Atzilut, que quiere decir emanación. Briá, que quiere decir creación. Y Yetzirá, que quiere decir formación. Y Asiá, que quiere decir acción. La idea, el pensamiento, la emoción y la acción. Mencionamos al principio sobre la Biblia, ¿sí? Este misterioso documento que nos pinta a un Dios misterioso. Es misterioso igual que el
tipo que no te sabe arreglar el auto o el aire acondicionado, lo que sea, y te dice es difícil. ¿Sí? La Biblia es misteriosa para aquellos que no la entienden, que no conocen. Y de eso es de lo que se trata el estudio de la Kabbalah. La Biblia no es un libro de cuentos, no es una historia de algo que le pasó a unos patriarcas y a un pueblo, ¿sí?, hace 3.500 años atrás. La Biblia es un código, es el único sistema de alerta temprana que es comprehensive. ¿Cómo se dice? Que abarca todo. Que es totalmente, pero es un sistema de alerta temprana. Dios no da órdenes, porque a Dios no le importa 3 pepinos lo que ustedes hagan con sus vidas. Porque Él sabe que el propósito final que tienen sus vidas va a ocurrir por las buenas o por las malas. De lo que se trata esta Biblia y no harás esto y no harás lo otro, y si no, y la pena es la muerte, o todas esas historias, es simplemente un sistema de alerta temprana que te dice, mira, si haces tal y tal cosa, esto va a pasar, esto va a suceder. Y no es que hace falta que te agarre, sí, que te juzguen y te declaren culpable para que eso te suceda. Es una descripción de las leyes universales de causa y efecto. Esta Biblia nos cuenta en el libro de Génesis, dice Génesis capítulo 1, versículo 26, dice en el 6º día de la creación, Vayomer Elohim, Naaseh Adam Betzalmeinu Kidmuteinu, dice, y Dios dijo, hacemos un hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. En el versículo 27, solo un versículo después, dice, Vaivara Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim baraoto. Dice, y Dios creó al hombre en su imagen Él lo creó. ¿Y la semejanza? ¿Sí? Lo primero que tenemos que preguntar es imagen y semejanza. ¿Y qué pasó con la semejanza? Desapareció. Hay una pregunta aún mucho más profunda, y también es bastante obvia. Dios está creando supuestamente en la Biblia el mundo, o los mundos, o lo que sea. Y de golpe dice, no sé si saben que en el primer capítulo de Génesis, el mundo o el universo fue creado por 10 dichos divinos. Hágase la luz, divídanse las aguas, que surja la vegetación, ¿sí? Todo lo que uno lee en esos 7 días de la creación. 9 de los 10 dichos de la creación son imperativos. ¿Sí? Divídanse las aguas, hágase la luz. Uno de los 10 es una pregunta. Si bien en el Antiguo Testamento, en su texto original, no hay puntuación ni signos de pregunta, el formato de posición de palabras denota cuando hay una pregunta. Y lo que dice en el versículo 26, dice, Naaseh Adam, ¿hacemos un hombre? ¿Cómo hacemos? ¿No era Dios el único que... ¿Con quién hablaba Dios? Rabbi Yitzhak Luria, explicando este mismo versículo de el Zohar Bereshit Bet, explica, Bereshit 2, hay 2 Génesis en la Biblia original en hebreo, hay 2 capítulos de Génesis. Dice que Dios creó primero los mundos. Dios creó el mundo de Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá. Creó estos mundos, el mundo de emanación, el mundo de creación, el de formación y el de acción. Y cuando los tenía creados, le preguntó a los mundos, ¿me dan un pedazo de ustedes para crear al hombre? El hombre es el único lugar
en todo el universo donde todos los mundos pueden ser unificados. Un ser humano es el único lugar físico en el universo en donde toda la creación puede ser unificada en un solo punto. ¿Sí? El hombre es el lugar en donde toda la idea divina, todos los mundos, toda la historia de la humanidad puede manifestar un objeto, una pintura, una canción.